a intentar comunicarnos con el doctor Héctor Expósito, que es licenciado en Historia, profesor universitario, para que nos cuente los días previos y el día, el gran momento cuando surgió, cuando tuvimos la anhelada independencia. Nos estás escuchando, viendo, Expósito, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Carlos Guerrero, Claudio García, te estamos saludando desde la UOC. Hola, Carlos, Claudio, no sé si ustedes me reciben bien. Perfectamente, sí. Te estamos Bueno, viendo y muchas escuchando. gracias por conectarse conmigo. Estoy a disposición de ustedes. Bien, decíamos, Héctor, que estamos a una semana de cumplirse un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, un 9 de julio de 1816, pero nos gustaría que nos cuentes un poquito algo de los días previos a este 9 de julio, por ejemplo, y también hay algunas preguntas, algunas observaciones que nos gustaría que nos haga. Por ejemplo, con relación a este 9 de julio, ¿cómo se llegó a la independencia? ¿Fue un complejo difícil, fácil? Difícil como todo le costó a la Argentina desde su nacimiento. Nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre ese tema. Sí, con mucho Cómo se gusto. arribó, ¿no? Con mucho gusto, Carlos. Sí, la palabra que usted ha empleado me parece muy acertada. El proceso fue muy complejo. Yo voy a tratar de resumirlo de la mejor manera. Complejo de adentro y complejo por afuera. ¿Por qué digo complejo? Por adentro, porque el caso argentino es raro porque empieza la guerra de la independencia antes de que se declare la independencia. Si uno se fija en la historia de los Estados Unidos, fue exactamente al revés. Primero declaran la independencia y después tienen la guerra. Esto significó una contradicción muy fuerte y el que primero la señala, bueno, el primero, uno de los tantos que la señala, pero con mucha firmeza, fue el general San Martín, porque San Martín estaba en esa época abocado a formar lo que se conoce como el Ejército de los Andes, cuya historia todos conocemos en general, y se preguntaba qué sentido tiene que organicemos un ejército para ir a combatir contra los soldados del rey si nosotros todavía somos súbditos del rey. Ese es un problema muy serio. El otro problema no era tanto la independencia, declarar la independencia. Porque si uno se pone a pensar, la independencia se resuelve en una sola sesión, el 9 de julio. Desde luego que el proceso era un poco más largo porque el Congreso se reúne el 24 de marzo, pero recién el 9 de julio se pusieron de acuerdo en proclamar la independencia. Esa para mí no era la cuestión. La independencia era una idea que tenía mucho consenso. El problema estaba en otro lado. Es decir, en el día después. Tenemos la independencia, bueno, muy bien, todos aplaudimos, festejamos, pero ¿Y ahora qué? ¿y cómo gobierna? Ujú. Ese era para mí el problema esencial. Bien, ¿hubo una sola declaración de la independencia? Bueno, un tema bastante debatido, Carlos, porque las provincias, no hablemos de la nación argentina ni nada por el estilo, porque solamente estaban, en realidad y tampoco provincias, tendríamos que hablar de cabildos. Pero bueno, la idea era que estaba todo dividido en ese momento. ¿Por qué? Porque los comerciantes de la City de Buenos Aires, que tenían el control de la aduana, Ajá. dicho en palabras modernas de nuestra época, tenían el control de la caja de recaudación, pretendían tener una hegemonía sobre el interior de los cabildos y de las provincias que se estaban formando. La cuestión era que esa idea estaba muy resistida. Los cabildos del interior ya estaban afincados en la idea de la autonomía. Y todavía había otro problema que venía a complicar el cuadro. Cuando se organiza
el virreinato del Río de la Plata, en la salida del Río de la Plata se colocan dos puertos. Uno es el de Buenos Aires y el otro es el de Montevideo. Ajá. Esto no fue algo arbitrario, fue muy bien pensado, era una cuestión estratégica. En aquella época, el que controlaba la salida de un río, controlaba todo el río. Hoy ya no es así. Les cito un ejemplo simplemente para matizar la charla. Cuando Brasil construye en el siglo pasado las grandes represas de Isla Solteira y de Itaipú, pasó a tener el control del río. Ajá. Dependientes eran los que estaban aguas abajo. Ujú. Bueno, pero en el siglo XVI eso no existía y el río lo controlaban los puertos de la salida. Ajá. El tema era que la gente de Montevideo, los comerciantes de Montevideo, no estaban dispuestos a aceptar la supremacía de sus colegas o amigos del puerto de Buenos Aires. Ajá. Y eso llevó a una división que está perfectamente diferenciada. En 1815, bajo el liderazgo de Artigas, se reúne lo que se conoce como el Congreso de Oriente. El nombre parece medio raro, pero es lo que actualmente se llama Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Ajá. Y allí tenemos a la provincia de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, la nuestra, y la banda oriental, que todavía no era república, porque eso va a venir mucho después. Se supone que en junio de 1815, es decir, estamos casi un año antes del Congreso de Tucumán, allí se declararon la independencia. El problema es que no quedó ningún acta redactada, sino no tenemos una prueba documental como para decir. En realidad los historiadores se manejan más por las cartas de Artigas o la carta, por ejemplo, del gobernador de la provincia de Santa Fe, ya instalado, Francisco Candiotti, que le manda una comunicación a Artigas y le cuenta que está enviando un diputado con instrucciones para un negocio muy serio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería ese negocio muy serio? Y la independencia. Uh-huh. Pero bueno, reitero, no hay un acta. Estas provincias, lideradas o bajo el prestigio, el mandato de Artigas, no van a estar presentes en Tucumán el 9 de julio. Ahí está, justamente es algo que te queríamos preguntar. Presentes y ausentes ese 9 de julio en Tucumán. Te lo leo para no equivocarme en lo más mínimo. Los que no estuvieron fueron Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y lo que entonces era la banda oriental. Hoy son nuestros vecinos y socios, la República Oriental del Uruguay. Y estuvieron provincias que son comunes todavía hoy a nosotros y otras que ya no lo son. Potosí, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Charcas, Chuquisaca, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. A ustedes les llama la atención Potosí, Charcas, Chuquisaca, claro, eran las provincias del Alto Perú, claro. Que hoy es Bolivia, que ya, bueno, se ha constituido como una nación independiente desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Bien, ¿cuál era fue de rápida resolución el tema de declarar la independencia o fue, como decíamos antes cuando comenzábamos esta charla contigo, difícil trabajo o ya se iba con una idea formal de lograrla? Dicho en términos muy sencillos, fue un parto bastante trabajoso. Primero por lo que hablamos hace un instante de las complejidades internas. Pero había otro elemento que dificultaba bastante la decisión. Era lo que pasaba en Europa. Yo no sé si ustedes recuerdan, seguramente que sí, cuando hablamos del 25 de mayo, yo les hacía referencia a la crisis de la monarquía española, las invasiones inglesas de 1806-1807. Bueno,
Si uno se pone a pensar desde 1806, 7 y 8 hasta 1816, el tiempo es muy corto, son 8 años. Pero en Europa pasaron muchísimas cosas que cambiaron el escenario. Gran Bretaña, que en 1806 era enemiga de la corona española, para ese entonces ya era una aliada. Ajá. Eh, sí, No, sí, en 1816 habían terminado finalmente de derrotar al gobernante francés, a Napoleón Bonaparte, que llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, y había habido también un retroceso enorme, porque se habían reinstalado las monarquías absolutistas, como si la Revolución Francesa no hubiera tenido lugar. Ajá. Ajá. Y el monarca español, Fernando, que estuvo unos cuantos años preso en manos de Napoleón, estaba de nuevo en Madrid, plenamente en su posición de rey, y pretendía recuperar las provincias que se le habían sublevado en el Río de la Plata. Uh-huh. Y lo va a intentar seriamente. Después fracasa, bueno, pero eso sería harina de otro costal. Después va a fracasar. Entonces, la situación no era tan clara, tan fácil de decidir. De todos modos, pienso que la influencia de San Martín en el Congreso y también la de Belgrano, que no firma el acta, no, fíjense ustedes que Belgrano no está firmando el acta, pero estuvo en el Congreso, son los que inclinan la balanza y bueno, entonces ocurre el famoso 9 de julio. Bien, Héctor, ¿cómo es tomada esta independencia argentina cuando llegan las noticias a España y además se integran países que también integraban el virreinato del Río de la Plata? La noticia en España fue obviamente un gesto más de rebeldía, y el rey Fernando VII, con el apoyo del Congreso de Viena, que esto es muy importante señalarlo, estaba preparado para ajustarle cuentas a la provincia del Río de la Plata. En cuanto al resto del continente americano, tuvo un impacto muy grande, porque más o menos a partir de 1810 se van a ir produciendo otras independencias. Bueno, la de México tarda un poco más, la de Brasil también, pero por ejemplo en 1811 tenemos la independencia de Paraguay. Es decir, tuvo un efecto multiplicador. Exacto, eso te quería preguntar. ¿Sirvió como cabeza de lanza a la declaración de independencia de Argentina para que otros países pelearan y se animaran para lograr lo mismo? Sí, sí, totalmente, porque a partir de 1810 todo lo que estaba al sur del Río Grande, digamos, todo lo que hoy es México, y desde ahí hasta Ushuaia, estoy haciendo una referencia geográfica muy genérica, no política. Pero a partir de ahí todo se van formando las naciones de Estado que hoy todos conocemos, con algunos cambios posteriores, no todo fue igual, pero sí se fueron formando las naciones y el proceso de la independencia se instala definitivamente. Bien, perfecto. Para ir cerrando, estamos en comunicación con el doctor Héctor Espósito, que es licenciado en Historia, profesor universitario, y para ir cerrando esta charla y agradeciéndote, bueno, desde el 9 de julio de 1816 al 2 de julio del 2024, ¿aprendimos algo o estamos todavía tan complicados y complejos como ese 9 de julio en que nació la patria? Qué pregunta difícil que me estás haciendo, Carlos, pero con todo respeto y con todo gusto te la contesto. Sí, en muchas cosas hemos aprendido a los golpes. La historia de la Argentina, de lo que hoy es la Argentina, siglo XIX y siglo XX, es tremendamente complicada, con muchas idas y vueltas, y no me atrevo a abrir un juicio actual, porque cuando uno se ocupa de la historia, en realidad se está ocupando del pasado y no del presente. El presente es más materia propia de ustedes, de los periodistas.
se ocupan de la realidad cotidiana de todos los días. Es complicado, pero te diría que sí, se sacaron enseñanzas y también el tránsito fue bastante complicado. Perfecto. Te agradecemos. Para cerrarlo, Sí. Recién en 1983-84 nos convencimos de que teníamos que vivir en un sistema democrático y Costó, de embromar con los golpes de Estado. Costó varios coscorrones aprender a vivir en democracia, que ya llevamos más de 40 años y ojalá que esto se mantenga por los siglos de los siglos. Y agradeciéndote, bueno, entonces este contacto como lo hemos hecho habitualmente y a siempre esperando tus conceptos. Tenemos dentro de poco otra fecha que es también siempre recordando partidas, como es el 17 de agosto, la del General San Martín. Te saluda y te despide el conductor del programa, Claudio García. Doctor Espósito, le dejo un fuerte abrazo y bueno, gracias por el contacto. Pero antes que se vaya, dale, le voy a hacer una preguntita. Pero por supuesto. Doctor, ¿por qué cree usted que fue en Tucumán? No hay una razón muy complicada. Tucumán era un punto equidistante de las provincias del norte. Imaginemos que en esa época había que ir todo a caballo y en carreta, es decir, claro, no había autopistas, ni aviones, ni nada por el estilo. Y digamos, Tucumán estaba en un punto intermedio de los diputados que venían de Bolivia, el Alto Perú en esa época, y los de las provincias del litoral. También pudo haber sido Córdoba, Santiago del Estero. Bueno, concretamente se puso Tucumán como un lugar que parecía accesible para todo el mundo para superar las dificultades de la marcha en esa época. Bien, ok. Un abrazo y hasta la próxima, Espósito. Muchas gracias por la comunicación y a su disposición cuando quieran. Un abrazo grande. Dale, listo.